Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la 10ª sesión pública de resolución de manera presencial del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, convocada para esta fecha. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y saludo cordialmente a la magistrada, a los magistrados integrantes del Pleno y al secretario general de Acuerdos. A efecto de iniciar la sesión, le solicito atentamente, secretario general, proceda a verificar el quórum para sesionar válidamente. Magistrada Presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito, secretario, nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de resolución y 2 proyectos de sentencia, convenio instituto, los cuales a continuación preciso. Resolución derivada del JET 007 del 2026. Parte actora es Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna. La autoridad responsable es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, asunto que fue turnado a la ponencia número 3. El asunto número 2 es el SCI diagonal 022 diagonal 2026, compareciente David Hernández Velázquez y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El asunto número 3 es el SCI diagonal 023 del 2026, compareciente Eufrasio Solano Cantú y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia número 4. El siguiente asunto es el incidente de excusa IE diagonal 001 diagonal 2026, promovente magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, asunto turnado a la ponencia número 1. Y el último asunto es el AG, resolución del AG 002 diagonal 2026, actor J. Inés Betancur Salgado, y la autoridad responsable es ese Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia número 3, magistrada. Son los Gracias, asuntos. gracias, secretario general. Magistrada, magistrados, en términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, pongo a su consideración la lista de los asuntos a resolver. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados. La lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario general, magistrada, magistrados. A efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión, las cuentas de los proyectos que nos ocupan se realizarán por conducto del secretario general de Acuerdos. El primer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 07 diagonal 2026, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, sea tan amable de apoyarnos con la cuenta del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativa al expediente número TEE diagonal JET diagonal 007 diagonal 2026 que somete a su consideración la señora magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por una ciudadana en su carácter de diputada federal y militante del partido político Morena en contra del acuerdo de improcedencia de fecha 12 de marzo del año 2026 emitido en el expediente con clave alfanumérica CNHJ-GRO-070 diagonal 2026 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del precitado partido político. En el proyecto de la cuenta se propone declarar la improcedencia y, en consecuencia, el desechamiento de la demanda al actualizarse la causal de improcedencia consistente en la interposición extemporánea del medio de impugnación por las consideraciones siguientes. La parte impugnante expresa de manera medular que el acuerdo de improcedencia impugnado no le fue notificado y tuvo conocimiento del mismo con fecha 6 de abril del año en curso, a través de una publicación de la red social Facebook,
así como por una nota publicada en un periódico de circulación estatal. Por lo tanto, considera que el plazo para interponer el medio impugnativo le fenece hasta el 10 de abril del año en curso, ingresando su medio ante la autoridad responsable en esa citada fecha. En el proyecto se señala que de la revisión integral de los documentos instrumentados en el expediente precitado, este órgano jurisdiccional advierte que la autoridad responsable le notificó el acuerdo de improcedencia a la parte actora el día 12 de marzo de 2026, mediante notificación electrónica a la cuenta de correo electrónico que la misma promovente autorizó en su escrito primigenio de queja para que le fueran notificados los actos emanados del procedimiento derivado de esta. En el caso, si la resolución controvertida se notificó electrónicamente el jueves 12 de marzo de 2026, el plazo de 4 días que establece el artículo 11 de la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación para interponer el juicio electoral ciudadano transcurrió el viernes 13 al jueves 19 de marzo de la presente anualidad, descontando los días declarados inhábiles. En consecuencia, al no haberse presentado el escrito impugnativo en los plazos que establece la ley, lo procedente conforme a derecho es su desechamiento de plano al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 14, fracción tercera, parte infine de la ley mencionada del Estado de Guerrero. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Único, se desecha de plano la demanda. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponde. Los puntos segundo y tercero listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de los proyectos de sentencia relativos a las sentencias convenio instituto, identificadas con las claves 022 y 023 diagonal 2026, los cuales fueron turnados a la ponencia a mi cargo y a la ponencia a cargo del magistrado César Salgado Alpizar. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta de los proyectos. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con los proyectos de sentencias convenio instituto número 22 y 23 de este año, promovido por la representante legal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y 2 ex trabajadores, quienes durante el tiempo que sostuvieron la relación laboral fungieron como enlaces especializados adscritos al Consejo General del referido Instituto Electoral. Así se tiene que el 27 de marzo del presente año las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito solicitando a esta autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo aplicada de manera supletoria, mismos que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 20 y 22 de abril del presente año. De modo que, de un análisis integral a los convenios antes mencionados, este Tribunal Electoral encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, en los proyectos de la cuenta se propone aprobar los convenios, elevarlos a la categoría de sentencias ejecutoriadas y el archivo de los asuntos como concluidos. Es la cuenta de los proyectos que se proponen, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, tome la votación, por favor, secretario. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Los proyectos de resolución fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponde. El cuarto asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al incidente de excusa identificado con la clave 01 diagonal 2026, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Daniel Preciado Temiquel
con la precisión de que la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol no puede estar presente en su deliberación y resolución por ser parte promovente en el referido juicio, y de resolverse fundado el presente incidente, no podrá conocer ni resolver el último asunto del orden del día listado para esta fecha. Por ello, se retirará de esta sala a fin de que podamos continuar con la sesión. Gracias. Gracias, magistrada. presidenta. Magistrados. Le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta del proyecto. Con gusto, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que pone a su consideración el magistrado Daniel Preciado Temiquel en el incidente de excusa 001 de este año, promovido por la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por el cual solicita se le excuse de intervenir en la resolución del expediente AG/002/2026. En esencia, la referida magistrada señala que se encuentra impedida para participar en la resolución del asunto general citado, integrado con motivo de la excitativa de justicia presentada por el ex magistrado José Inés Betancur Salgado, donde solicitó que el pleno de este tribunal requiriera a la ponencia instructora a cargo de la incidentista para que en un plazo de 48 horas formulara y sometiera a su consideración el proyecto de resolución del expediente del juicio electoral 004 de este año, el cual también fue interpuesto por el aludido ex magistrado. La solicitud de excusa la sustenta en la fracción 12ª del artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. El proyecto de cuenta propone declarar fundada la excusa planteada con base en los razonamientos y fundamentos siguientes. En el caso de las normas invocadas en el proyecto, se advierte que contienen disposiciones que imponen a los magistrados electorales las obligaciones de abstenerse de conocer de asuntos en los que, entre otras causas, tengan interés personal o cualquier otra situación análoga a las mencionadas, de conformidad a lo dispuesto por las fracciones 3ª y 12ª del artículo 45 de la citada Ley Orgánica. En ese sentido, es un hecho notorio para ese tribunal que la pretensión del promovente en el asunto general citado es que la ponencia de la cual es titular la incidentista emita una resolución en breve término en el juicio electoral citado, al considerar que ha sido omisa en la impartición de justicia, por lo que, partiendo de la premisa anterior, se evidencia un interés personal de la incidentista en la resolución que recaiga en el asunto general 02 del presente año, ya que la misma le impactaría en su esfera jurídica al atribuírsele una omisión relacionada con el ejercicio de su función como magistrada, lo que actualiza una causa análoga de impedimento para resolver el asunto general aludido, prevista en la fracción 12ª en relación con la fracción 3ª del artículo 45 de la referida ley orgánica. Es importante precisar que, si bien la figura del impedimento no exige necesariamente la acreditación de un interés material o económico concreto, basta la sola existencia de elementos objetivos que razonablemente permitan admitir un posible riesgo de parcialidad o pérdida de neutralidad judicial en salvaguarda de los principios de independencia e imparcialidad que deben regir toda función jurisdiccional. De ahí que se considera fundada la excusa de la incidentista y por tanto no formará parte de la deliberación y resolución de la controversia planteada en el asunto general en cuestión. El proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único, es fundada la causa de impedimento y por tanto procede la excusa formulada por la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol para conocer y resolver el asunto general AG002/2026. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario general. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel. Es proyecto de la ponencia. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al expediente de asunto general identificado con la clave 02/2026,
el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, señora magistrada y señores magistrados, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente con clave alfanumérica AG/002/2026 al tenor de lo siguiente. El asunto general fue promovido por el ciudadano J. Inés Betancur Salgado, quien interpuso excitativa de justicia a efecto de que el Pleno requiriera a la ponencia instructora para que, dentro del plazo de 48 horas, formule y someta a consideración del Pleno del Tribunal Electoral el proyecto de resolución en el expediente número TEE/GED/004/2026. En el proyecto se propone su desechamiento al existir un cambio de situación jurídica que lo deja sin materia. En el caso, es un hecho notorio que con fecha 23 de abril del 2026, en sesión pública, el Pleno de este órgano jurisdiccional emitió sentencia de fondo en el expediente número GED/004/2026, misma que fue notificada al promovente el 27 de abril de 2026, de ahí que el diverso medio de impugnación promovido por el actor ha sido resuelto y notificado. En consecuencia, la pretensión del actor relativa a que el Pleno realizara una excitativa de justicia para que se formulara y presentara el proyecto de resolución ha quedado satisfecha, al haberse resuelto aquel juicio de la ciudadanía. Por ello, se considera que la petición de excitativa ha quedado sin materia. Ante el cambio de situación jurídica previo a la admisión del juicio, se propone desecharlo de plano. El proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el escrito de solicitud excitativa de justicia. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios. Adelante, por favor. Sí, brevemente nada más. Comentar que en este asunto la excitativa de justicia es un punto medular de este asunto y justo sobre eso va mi participación. La excitativa de justicia no está regulada actualmente en materia electoral, ¿no? Hay precedentes, sobre todo de tribunales superiores de justicia, en donde sí está regulada esta excitativa de justicia como una vía y justamente dentro de esas regulaciones corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia resolver esta excitativa de justicia, desde luego con la excusa del magistrado al que se le pretende atribuir la omisión. En el caso, como les decía, de la materia electoral, no está regulada como tal la excitativa de justicia, pero ello no quiere decir que no se le debe de dar trámite al estar estrechamente relacionada pues, con un derecho fundamental, que es el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva. Entonces, la única precisión aquí es que en materia electoral la Sala Superior ya ha determinado en precedentes diversos que la excitativa de justicia no es como tal un medio de impugnación, es justamente un mecanismo de impulso procesal que está a disponibilidad de las partes para que lo utilicen cuando consideren que la instrucción, el trámite o los plazos para resolver el expediente han sido superados, ¿no? Entonces, esta excitativa de justicia, ha dicho la Sala Superior, debe tramitarse preferentemente como una cuestión incidental y no propiamente como un medio de impugnación. En esta, digamos, punto de vista, pues lo ordinario sería pues reencauzar a la vía correcta esta excitativa de justicia, no obstante, pues atendiendo al sentido de la resolución, el cual comparto totalmente, hay un desechamiento por un cambio de situación jurídica, pues sería ocioso jurídicamente reencauzar para resolverlo en la vía correspondiente. Solo quería hacer esa precisión. Muchas gracias. Gracias, magistrado. ¿Está a nuestra consideración el proyecto? No habiendo mayores comentarios, el secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alcázar. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. Al no haber más asuntos que tratar,
Siendo las 12:32, se declara concluida la presente sesión. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes.